Segunda parte. Fábula traición. Periódico El Economista. Esperanza Aguirre utilizó fondos europeos del empleo para subvencionar a Ausbank. Javier Romera Eva Díaz 22 de abril de 2016. Se investiga si Ausbank podía realizar labores de orientación profesional. La Asociación de Consumidores recibió unos 757.341 euros por asesorar. Las asociaciones piden explicaciones a quienes legitimaron a Ausbank. Periódico El Economista. La Junta de Andalucía avaló a Ausbank tras ser expulsada del registro estatal. Javier Romera Eva Díaz 28 de abril de 2016. Sigo pensando que tiene relación con el caso de los ERES y presunto fraude de los cursos de formación para desempleado. No solo es Andalucía sino en toda España. Más el cierre de la sede de Comisiones Obreras de Prisa y Corriendo de Madrid y los despidos exprés de los trabajadores en Cádiz y otros lugares. ¿No será que sepan algo de estos casos? Cara pensativa. Cara pensativa. Esto es una teoría. Después de ver el programa de televisión española llamado comillas Informe Semanal hablando de caso Ausbank y manos limpias, de haber escuchado lo siguiente. Primero, el señor Pineda desviaba miles de euros en subvenciones que se supone que iban a organización sin ánimo de lucro. Dichas subvenciones salen de los impuestos de todos los españoles, la desviaban a sus cuentas particulares. Segundo, que tenía una docena de empresas entre España y el extranjero. Pregunto yo, ¿alguna de esas empresas de España no tendrán algo que ver con la del caso de los ERES y la del presunto fraude de los cursos formación para desempleados? Digo porque la Junta de Andalucía defendía a Ausbank. Además de que también se autoalquilaba las sedes de Ausbank, igual que pasaba en el caso de los ERES y el del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados, presuntamente PSOE, UGT y comisiones obreras, el mismo proceder. Sin olvidar el titular del periódico El Economista. Esperanza Aguirre utilizó fondos europeos del empleo para subvencionar a Ausbank. Pudiera ser que Ausbank sea el nexo de unión entre los casos de los ERES y cursos de formación para desempleados, y que entonces sea en toda España. Cadena SER. Comisiones Obreras desmantela su servicio de formación aplicando la reforma laboral. El ERE que quiere llevar a cabo el sindicato en su fundación de formación y empleo afectaría a 58 trabajadores de los 70 que tienen actualmente Forem Confederal, Maforem, Madrid, y sus sedes en Ceuta y Melilla. Periódico El Mundo. Comisiones Obreras despide a una administrativa en Cádiz que se encontraba de baja. La trabajadora, con más de una década de antigüedad, se enteró al ver en su cuenta bancaria que le habían ingresado la indemnización. Comisiones Obreras despide a una trabajadora 4 horas después de readmitirla. Antonio Salvador Sevilla 26 de abril de 2016. La Unión Provincial de Comisiones Obreras de Cádiz ha despedido a una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad y que se enteró al ingresarle el sindicato la indemnización en su cuenta bancaria antes de la preceptiva comunicación a la delegada de personal. Esto pienso que tiene ver con la investigación que se está haciendo por parte de la justicia, como la investigación que se está llevando a cabo en el Parlamento andaluz. Periódico ABC. La Junta paga el piso al presidente del TSJA, encargado de investigar a los aforados. Lo lleva haciendo desde 2010 y abona 1.300 euros mensuales en unos pagos que avala el interventor de la Junta 30 de julio de 2015. Periódico El Mundo. ¿El gobierno rectifica su decreto 6 días después de que la oposición lo tumbara? La oposición tumba el decreto de los enchufados, 13 de abril de 2016. Párrafos de la noticia. No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano. Con esta expresión ha defendido el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la intención del gobierno andaluz de dar nuevas atribuciones a 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo que, al no ser funcionarios, no tienen potestades públicas. El grueso del colectivo son unos 1.500 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFE, que se integró en el SAE a través del polémico decreto del enchufismo que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la FAFE había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ese desembarco de trabajadores suponen un coste de 100 millones de euros al año. Periódico El Mundo. Un alto cargo regresa a la Junta tras 3 meses de vacaciones pagadas.
Susana Díaz nombra directora general de Pesca a la misma persona que cesó el 17 de noviembre. Margarita Pérez se marchó voluntariamente para atender problemas familiares ya resueltos. Párrafos de la noticia. El Mundo pudo confirmar en fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que dirige la consejera María del Carmen Ortiz Rivas, que Margarita Pérez Martín ha cobrado durante 3 meses entre enero y marzo de este año su sueldo íntegro como directora general, a pesar de que no ha estado trabajando. La cuantía que se ha embolsado en los 3 meses supera los 13.577 euros, si bien la consejería eludió aclarar la cifra exacta. El sueldo anual íntegro para los directores generales de la Junta está fijado en 54.308 euros con 60 céntimos, divididos entre 12 mensualidades, resulta la cantidad de 4.525 euros, que multiplicada por 3, los 13.577 euros citados anteriormente que habría cobrado como vacaciones pagadas Pérez Martín. Sin embargo, la cuantía cobrada por esta directora general es superior porque a los 13.577 euros hay que añadir los trienios acumulados en su larga trayectoria en la administración autonómica, pensionazos de 100.000 euros e imputados a sueldo. Esta noticia muy larga pero interesante. 11 de abril de 2016. Periódico Expansión. Bruselas valora una multa simbólica por el déficit español. 23 de abril de 2016. Todavía no hay nada decidido, pero en los pasillos de la madeja institucional europea cada vez suena más una hipótesis. Imponer una multa simbólica a España por la desviación del déficit público de 2015. Y esta puede ser tan simbólica como 0 euros. Prórroga va a haber, por el mero hecho de que en Bruselas ven imposible que un gobierno en funciones baje el déficit del 5,1 tanto por ciento al 2,8% del PIB en los próximos 8 meses. Lo que está por ver es si es un año o 2 y si habrá sanciones, apunta una fuente comunitaria. El incumplimiento español de los objetivos marcados por Bruselas, del 4,2%, en un entorno de crecimiento económico, desplome del precio del crudo, tipos de interés en mínimos históricos y una bajada de impuestos discrecional a mitad de ejercicio, ha puesto a la Comisión Europea en un brete. Encontrar razones para no imponer una multa a España por no adoptar una acción efectiva para cumplir con los objetivos fiscales. Sería la primera de la historia de la Unión Europea. Todo esto anterior más el resto de las distintas corrupciones de los distintos partidos y sindicatos sin diferenciar siglas, además sin olvidar que la negativa del señor Sánchez de hablar con el Partido Popular en 4 meses ha hecho que perdamos 300 millones de euros. Traducido en el cierre de pequeña empresas de 1 a 3 empleado. Y sigo detallando. Periódico ABC. El paro sube en 11.900 personas y el número de ocupados baja en 64.600 en el primer trimestre. La cifra total de desempleados se situó en 4.791.400 con una tasa que asciende al 21%, una décima más que en el trimestre anterior. Párrafos de la noticia. Entre enero y marzo, la población activa disminuyó en 52.700 personas y llegó a 22.821.000, un dato que explica que la cifra de subida del paro sea menor a la de la pérdida de ocupación. En el último año, el número de activos bajó en 78.400. Por edad, el descenso del desempleo este trimestre se concentró entre los menores de 25 años, 17.400 parados menos, y entre los de 55 y más, 7.700. En cambio, el paro subió en el grupo de edad de 25 a 54 años, 37.000 más. El desempleo aumenta este trimestre en el sector servicios, 68.900 parados más, en la agricultura, 36.600, y en la industria, 10.800. El paro en la construcción prácticamente queda sin variación respecto del trimestre anterior. El paro se reduce en 66.700 entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año y en 36.800 entre las que buscan su primer empleo, siendo Andalucía la región con mayor índice de paro 29,70% seguida de Extremadura 29,13%. Periódico ABC. Los inversores sacaron de España 7.600 millones en febrero, 10 veces más que un año antes. En 2015 salieron más de 70.000 millones de nuestro país,
después de que en 2014 llegaran 5.600 millones y 73.600 en 2013, 28 de abril de 2016. Periódico El Economista 20 de abril de 2016. El gobierno rebaja la creación de empleo en 230.000 personas. Periódico Expansión. Círculo de Empresarios. La incertidumbre política evita crear 170.000 empleos. 6 de abril de 2016. Y unas nuevas elecciones de cerca de 200 millones de euros. Menos mal que el machismo está erradicado. Miren. Periódico 20 minutos. Las mujeres y los inmigrantes tienen la culpa del paro, según un libro de bachillerato. El libro, editado por Almadraba, apunta a que la incorporación de la mujer al mercado laboral como causa del desempleo. 29 de abril de 2016. Párrafos de la noticia. En la última encuesta de la EPA se constata que el paro femenino aumenta en 21.500 mujeres mientras que el paro masculino disminuye en 9.600 hombres. Además, mientras que se encuentran desempleados 2.378.000 hombres, son 2.413.500 las mujeres sin empleo. Si el número de parados disminuye entre los hombres porque en el fondo tenemos una sociedad machista que prefiere tener a la mujer en casa haciéndole las cosas además de encontrarse la comida hecha y no tener que preocuparse de hacerla él. Eso sí, llegar del trabajo, encontrarse todas las faenas del hogar realizadas, y no darle valor ninguno, y decir solo comillas que cansado vengo del trabajo, y no ocurrírsele decir si tiene o no que ayudar. Diferencia, a él le pagan por realizar el trabajo y cotiza a la seguridad social, y la mujer, ni le pagan por el trabajo, ni cotiza a la seguridad social y sin embargo después hace uso de los servicios sanitarios y servicios sociales varios, sin ni siquiera haber tenido ocasión a veces de cotizar como autónoma ama de casa, lo que le lleva a tener que solicitar una pensión no contributiva. Es una forma de quitarle a la mujer su independencia económica. Que tengan que depender económicamente del hombre, primer paso de un maltrato psicológico y social de la mujer, el cual está oculto, sin hacer mención claro a que la cuota de autónoma debería ser gratis con el sueldo igual o por debajo del salario mínimo interprofesional y por encima del salario mínimo interprofesional según ingrese. No solo porque beneficiaría a las amas o amos de casa, sino porque beneficiaría primero a muchos jóvenes, discapacitados, mayores de 45 años que estén en el paro e incluso a inmigrantes, sobre todo a los ilegales, pues así podría crear su propia empresa y facilitar que tuvieran un visado o pasaporte, como técnicamente se llame, de trabajo y facilitar su contratación como autónomos sino también a las arcas de la seguridad social lo agradecerían. Las educativas y los servicios sociales también, pues a cambio de no pagar la cuota de autónomos siempre que estuvieran igual o por debajo, ingresos, del salario mínimo interprofesional, cotizarían. Lógicamente, cuando se les llamara del servicio de empleo para una oferta se les respetaría el que fuesen autónomos y el tiempo de cotización y el empresario solo le pagaría el sueldo. Dicho sueldo, si sobrepasa el salario mínimo interprofesional, la cuota de autónomos según ingresos, proporcional, según ingrese cada mes. Y quizá poco a poco conseguir que en sus países de origen pudieran hacer eso y tener una pensión, y salario mínimo en su país, y así evitaríamos las muertes en el mar. Crearían la pequeña empresa aquí pero con las normas de su país y poco a poco conseguiríamos que tuvieran en su país una forma de vida e ingresos allí, y no tener que arriesgarla. Pero para eso la Unión Europea, Estados Unidos, Asia tiene que hacer acuerdos con todos los países de África con la colaboración de ONGs. Y dejarse de tanta burocracia, o más bien burocracia, inútil e ineficaz. Hablando del Parlamento Europeo, necesitamos que sea ágil. Periódico El Economista. El gobierno en funciones reformará este año las cotizaciones sociales para crear empleo indefinido. Europa Press 30 de abril de 2016. Abre exclamación. Ojalá que sea verdad. Teniendo en cuenta que cuando se hagan contratos fijos o indefinidos, como se llame técnicamente, a discapacitados se les paguen el mismo sueldo que a los no discapacitados por hacer el mismo trabajo, puesto que a una persona sin discapacidad